Binary chemical weapons. Como militar era el deseo ferviente de poder ir a defender a mi patria y combatir. Y después como soldado, uno siempre desea estar en el frente de combate. Yo pienso que fui un privilegiado en gran parte por eso, porque pude tener la suerte de estar en el frente y me imagino lo que habrán sufrido los que se quedaron acá pensando que había camaradas de ellos peleando y ellos la tenían que ver por televisión, ¿no? El vuelo fue bárbaro, excelente. Hicimos parada en Río Gallegos pensando que ese iba a ser parte de nuestro destino. No bajamos del avión. Nos dieron un mate cocido con un pedazo de pan y automáticamente seguimos volando hacia destino final, Malvinas Argentinas. Y bueno, fue todo, me acuerdo, una reacción efusiva porque la noticia nos conmovió hasta el alma. Es decir, lográbamos algo que parecía impensable para la gente del litoral, que era cruzar a Malvinas. Yo llego el 12 de abril, 1:15 de la mañana. Mucho frío hacía en ese lugar. No se veía nada, ruido del mar. A armar una carpa. Ver las islas por primera vez, ver flamear la bandera argentina, ya desde el avión, verla en el puerto, en el aeropuerto y después verla en la casa del gobernador. Cuando uno tiene 18, 19, 20 años, es muy fuerte el espíritu, el sentimiento, es muy fuerte el patriotismo que uno siente, el idealismo, vamos a decir. No solo en el patriotismo, en todo lo que uno siente, lo siente con una intensidad más fuerte aún. Entonces, con aquellos años, un sentimiento de nacionalismo, un sentimiento de patriotismo está exaltado. Entonces las ganas de defender lo nuestro, que había sido recuperado, era un amor muy grande. Las acciones militares eran inminentes. A las 4:40 de la madrugada, aviones Vulcan bombardearon el aeropuerto de Puerto Argentino. Horas más tarde, eran los Harriers los que lanzaban sus bombas sobre Puerto Argentino y Darwin. En nuestra primera experiencia de guerra fue, como muchos de los que llegamos a partir del 26, el bombardeo al aeropuerto el 1 de mayo. Para nosotros, obviamente, eso fue la confirmación de la guerra, porque seguramente algunos oficiales sabían muchas cosas que nosotros no sabíamos y ya presumían esto. Pero para nosotros, el espectáculo de los antiaéreos disparando, de los aviones pasando a una velocidad increíble, el tableteo de las ametralladoras, fue como un bautismo. Empezamos a sufrir los bombardeos porque empezaron sobre las alturas de Supper Hill y el cordón que iba de Supper Hill a Mount Williams, donde estaba la infantería marina. Nosotros estábamos detrás de esas alturas y fuimos objeto de los primeros disparos que cayeron próximos. Ahí fue que decidimos cambiar de posición. Y se veía nítido las bombas cuando caían, cuando estallaban, los aviones que se tiraban en picada. Y era ver eso como en primera línea de un cine, ¿no? En la primera fila. Si ya estaban bombardeando Puerto Argentino, nosotros no sabíamos exactamente qué era lo que se estaba bombardeando. Sí escuchábamos las explosiones, pero no teníamos mucha noción porque estábamos alejados. Pero aún habiendo estado 18 kilómetros como estábamos, se sentía el ronco ruido de las explosiones, que eran explosiones muy fuertes de bombas de 1000 libras, explotando sobre la pista del aeropuerto, ¿no? Y veo 2 bolas grandes de fuego en la zona del aeropuerto. Y no pensé en el ataque, ¿viste? Digo, ¿qué voló? Voló algún polvorín. Digo. Pero al rato escuchó el ruido de que pasan los aviones. Claro, no, nos están atacando. Cayó una andanada más o menos de como 14, 15 bombas
y es como que nos movió el piso. Y ahí tomamos verdaderamente conciencia de lo que estábamos viviendo. Y empezaron a sonar explosiones y por la tronera de la trinchera yo veía que hacía de día, que caían las bombas cerca y veíamos para el lado del aeropuerto, también estaban castigando duro en ese sector. Y bueno, ahí es donde uno ya toma conciencia de que estábamos en medio de la guerra, ¿no? Porque con un fusil adentro de un pozo, en donde estaba recibiendo fuego de artillería naval, no podías hacer mucho, ¿no? Era esperar que no caiga ninguna sobre nosotros, ni cerca, ¿no? El efecto del bombardeo no son sobre nuestras posiciones, sino sobre las posiciones de la Fuerza Aérea en proximidades de las instalaciones del aeropuerto. Después nosotros vivenciamos como espectadores, pero de primera línea, lo que fueron los combates aéreos, cómo se atacaron los buques ingleses que cañoneaban la zona del aeropuerto y Puerto Argentino. Día 1 de mayo recibimos el ataque. Recuerdo que todavía estábamos vivaqueando al costado de la pista y estábamos durmiendo en las carpas. A las 4 de la mañana suena una sirena de los radares de vigilancia cercana, de los grupos de artillería de defensa aérea, y cuando suena esta alarma, esta alerta, que era alerta roja, salimos todos de la carpa, vamos hacia los lugares que ya estaban preestablecidos para dar seguridad, y ahí vimos cómo los aviones en vuelo rasante atacaron la pista de aviones Pucará. El 1 de mayo estamos en la base de la ladera del Monte Sapergil. Ahí estábamos dentro del Pozo de Zorro y durmiendo, sentados, como se podía dormir dentro del Pozo de Zorro. Y me acuerdo que a las 4 y pico, bueno, uno va tomando conocimiento de la hora después, ¿no? con la gente, la tierra, y eso que estábamos a unos 8 kilómetros más de lo que es el aeropuerto, la tierra se desmoronó. Y la tierra tembló y se desmoronó. Y ahí te da un miedo, un dolor en la panza, que decís, si esto se desmorona y sacás la cabeza y ves que las explosiones las tenés lejos, ¿qué puede llegar a ser cuando está más cerca? Y ahí empezás a cambiar la cabeza. Ahí empezás a tomar conciencia. Pero ahí ya cambió todo. Las medidas de seguridad inclusive nuestras eran distintas. Las guardias reforzadas, diferentes. Así que bueno, fueron cambiando los días ahí. El submarino nuclear Conqueror de la flota inglesa recibió la orden de hundir al crucero General Belgrano, que navegaba fuera de la zona de exclusión. La respuesta a esta afrenta fue la encomiable tarea de nuestros rescatistas. El 2 de mayo me encontraba navegando sobre el Bahía Paraíso, el buque Hospital Bahía Paraíso, y teníamos la misión con el helicóptero de marcar las balsas que estaban navegando a la deriva del hundimiento del crucero Belgrano. Salíamos con el helicóptero del buque, volábamos alrededor marcando las balsas donde había gente que ya estaba muerta o gente herida, quemada. Marcábamos las balsas, se arrimaba o el bote que había largado el buque o el buque mismo si la cerca. Y ahí las enganchaban y subían o subían la gente, ¿no? Fue choqueante llegar al lugar del hundimiento y había dos buques, el Piedrabuena y el Buchar creo que eran, que estaban atestados de gente todo el borde del barco por fuera. Fue triste en el sentido de decir que no podíamos hacer las cosas más rápido porque quizás hubiera habido más vidas salvadas. A ver, la desesperación mía era ver las balsas y ver gente con vida. Lamentablemente la mayoría que vimos estaban muertos, pero mi desesperación era esa, o sea, cumplir la misión era lo que yo sentía en ese momento, no sentía otra cosa. Recuerdo un 4 de mayo de 1982 que con el padre Santiago Mora, que fue un capellán
de guerra, un curita de combate que tuvimos en Malvinas, que recorría las posiciones prácticamente todos los días y que ya había entregado su gabán de abrigo y su casquete de abrigo a otro soldado y sus guantes. Habíamos coordinado hacer una misa de campaña un domingo. Yo todavía estaba con la sección apoyo de la compañía A, con los morteros, y tenía cajones de munición de mortero. Y armamos un altar de circunstancias con unas mantas arriba, en el medio del campo, y estábamos todos escuchando misa en un semicírculo, con el casco abajo del brazo, el fusil terciado, y todavía faltaba una sección que nos había llegado, que estaba marchando a campo traviesa para llegar al lugar de la misa. Y en eso suena la sirena de alerta roja del segundo ataque aéreo que tuvimos en Darwin. 4 aviones Sea Harrier, una escuadrilla a vuelo rasante desde el este, ataca la pista de aviones Pucará de Darwin y Goose Green. Ordeno cubierta completa a las posiciones carrera mar, colocarse el casco. En pocos segundos los aviones estuvieron sobre nuestras posiciones. La artillería de defensa aérea tiró sobre los aviones y derribó a uno de ellos. Antes de derribarse, el piloto trata de alivianar la máquina y hacer una evasión y escape sobre el fuego que estaba recibiendo, y lanza una bomba beluga de 500 libras, 250 kilos, que cae a 50 metros de donde estábamos nosotros. Lamentablemente, el padre Mora no pudo correr igual que nosotros y tomar cubierta dentro de los pozos, y se quedó arrodillado al lado del altar. Estamos en el momento de la consagración del cuerpo de Cristo. Y la bomba no explotó. La bomba no explotó, rebotó y pasó zumbando por nuestras cabezas y cayó a 500 metros sin explotar. Esto fue prácticamente un milagro, entre los gritos de viva la patria, zapucay, de los soldados correntinos, de los soldados chaqueños de mi sección. El padre recorre pozo por pozo dando la comunión. Esto fue prácticamente un milagro que vivimos todos en Malvinas. A partir del 14, 15 de mayo, cuando nosotros ya estamos en la última posición, que son las alturas de Sapper Hill, es cuando empezamos a recibir bombardeos más duros por parte de las fragatas. Obviamente que el primero que recibimos fue como, tendría que decir que fue revelador para nosotros. Antes te dije que habíamos presenciado un bombardeo desde lejos y ahora nos estaba cayendo a nosotros. Y fue en ese momento, sí creo yo particularmente tuve la convicción que en ese momento para mí se me había revelado la guerra en toda su magnitud. La guerra estaba ahí, estaba en el lugar donde estábamos nosotros. Siempre digo que es satisfactorio responder el fuego enemigo. Uno se siente bien. Porque sobre todo puede ver su trabajo. Yo trabajaba de tirar con los cañones, de tirar con los obuses. El 20 de mayo se produjo el desembarco en el estrecho San Carlos. Se avecinaban momentos cruciales para la defensa de las islas. Cuando empieza a bajar la cantidad de niebla que había, un soldado viene y le avisa que estaban desembarcando. Aquella mañana en el cual se desarrolló el desembarco, pudimos estar permanentemente recibiendo todo el movimiento de buques de la flota inglesa cuando ingresa a la bahía de San Carlos. Llegados los combates, los ingleses entran por el lado de San Carlos, que es el estrecho que se encuentra entre las dos islas. Una de las baterías de tiro de mi unidad, con 4 cañones, había sido destinada
a esa zona. Esa mañana del 21 estábamos esperando la llegada de nuestros helicópteros que habían vuelto a última hora de la tarde hacia Puerto Argentino. Lo primero que atrae la atención nuestra sobre la mañana es un ruido de helicópteros desde la Dirección General de Darwin. La compañía en esos momentos tenía entre su material y organización los misiles antiaéreos Blowpipe, misiles que se disparan desde el hombro, de origen británico, que poseía el ejército argentino y que habían sido asignados a la compañía en Malvinas. Estábamos con las 3 unidades de tiro en posición en la parte alta de Puerto Howard, cerca de las casas que ocupaba el Regimiento 5. Logramos ver una silueta en medio de la bruma del amanecer y el brillo del sol sobre la bruma, y enseguida detectamos que no se trataba de un helicóptero nuestro. Era la silueta de un Lynx, un helicóptero británico seguramente, y si había un Lynx volando por ahí, había un barco como mínimo cerca del lugar. A esta altura no sabíamos todavía que el enemigo británico había desembarcado en San Carlos en esa madrugada. A las 10 menos 5 exactamente, porque miré el reloj, escuchamos ruido de aviones a reacción. Y por supuesto, a partir de ese momento, ya el jefe de sección autorizó el tiro, identificado claramente el avión en aproximación. Son esos momentos en que uno tiene la máxima concentración y lo único que piensa es en hacer bien lo que técnicamente debe hacer. Apuntamos, cuando lo tuvimos al alcance máximo, 3 kilómetros, disparamos. Después nos dimos cuenta que habíamos disparado el capitán Frecha y yo. Pero en el momento en que están esos escasos 5 o 6 segundos que están los misiles en el aire hasta que alcanzan los 3 kilómetros, el avión hizo un giro escarpado hacia su derecha, se fue como hacia las alturas del estrecho y volvió a quebrar nuevamente su trayectoria hacia la izquierda y pasó sobre parte de Puerto Howard, atrayendo algún fuego de armas automáticas, muy ligero todavía en ese momento. Los 2 misiles nuestros, ni qué decir, con esa maniobra terminaron estrellándose contra las piedras. Por supuesto, con mucha bronca, recargamos los misiles, un segundo misil en la unidad de tiro, y escuchamos que el avión se iba desde el norte hacia el oeste, y en aquel momento pensamos que era un segundo avión que volvía a aparecer desde el sur. Después supimos que era el mismo avión que volvía por segunda vez. Se configura nuevamente el blanco en la misma trayectoria que su primer pasaje. Volvemos a apuntar y sin decir nada, mi decisión fue retener el tiro hasta tenerlo lo más cerca posible, a un riesgo de que pudiera usar sus cañones o bombas antes de que nosotros lo disparáramos a él. Pero quería asegurar el blanco. El capitán Frecha hizo exactamente lo mismo y después de tenerlo a menos de 1000 metros, disparamos. El misil mío lo alcanza al avión en proximidades, seguramente ha explotado la espoleta por proximidad, porque si lo llega a impactar directamente seguramente lo desintegra. A menos de 90 centímetros se activa la espoleta de proximidad y eso produce una explosión sobre la figura del avión. Bajo la unidad de tiro para verlo en directo y veo el avión humeando que pasa delante de toda la posición. Ya a esa altura atrae mucho fuego de armas portátiles, ametralladoras, todo el mundo le tira. Y finalmente se estrella sobre la tierra en el fondo de la bahía de Howard. Y sobre el mismo humo y fuego de la explosión se ve un paracaídas blanco y naranja del piloto eyectado. Cae al agua. Yo ya había consumido mis 2 misiles, así que a partir de ese momento la preocupación nuestra fue en ir y rescatarlo de la situación en que estuviera
lo más rápidamente posible. A partir del momento en que logramos ponerlo de pie y afirmarlo en la playa, lo revisamos para asegurarnos que no tuviera ningún arma que pudiera ocasionar daño. Lo tratamos de tranquilizar, le dijimos que estaba todo bien, que se tranquilizara, que estaba entre amigos, que iba a ser tratado y que lo íbamos a llevar al puesto de socorro. Para nosotros era una alegría haber derribado el avión, pero mucho más constatar que el piloto había sobrevivido. Jurar la bandera en un lugar tan especial como Malvinas marcó a fuego los corazones de los soldados clase 63 que allí lo hicieron. Y el 25 de mayo fue una fecha trascendente, no solo por la referencia histórica. Y el jefe de la compañía B, que era el entonces teniente primero Carlos Alberto Arroyo, pidió autorización al jefe de regimiento, que era el teniente coronel Diego Alejandro Soria, realizar la jura de la bandera de los soldados clase 1963. Era todo un símbolo que ellos pudieran jurar la bandera nada menos que el 25 de mayo y en las condiciones de estar en la guerra, ¿no? O sea, fue una jura de bandera muy particular. Obviamente que la jura de la bandera de los soldados clase 63 que habían ido a Malvinas, que estaban que la juraban ahí, fue un momento muy emotivo para todos. Muy emotivo. Porque no se estaba jurando la bandera en cualquier lugar. No es que sea menos importante haberlo hecho acá para nosotros que éramos clase 62, pero creo que tomó otra magnitud porque era una clase nueva que estaba jurando la bandera en Malvinas. La jura de la bandera fue tremenda. Fue uno de los actos más maravillosos que he visto en mi vida y he escuchado en mi vida. La voz trémula, te diría, la voz agigantada del sí juro fue tan tremendo como el bombardeo que recibíamos. El orgullo, el izamiento de la bandera, el ver flamear la bandera fue tan tremendo. Fue un sí juro que resonó en todo el valle y todavía creo que me conmociona al recordarlo, ¿no? No sabíamos cuándo, no sabíamos dónde, solo sabíamos que estábamos preparados para ese momento, el momento de defender nuestras islas. Bueno, yo tenía 20 años de edad. Tenía 20 años. Tenía 25. 19 años. Éramos jóvenes, sí, obviamente, con esa edad, pero no chicos. Yo tenía 19 años cuando estuve en Malvinas, por lo tanto fue toda una experiencia muy interesante desde el punto de vista del desarrollo de las relaciones humanas. Es decir, que yo sentía que tenía que nutrirme de una experiencia a paso agigantado porque la circunstancia nos fue llevando a eso. Se había formado un clima muy especial. Y a los 18 años, 19 años, inevitablemente por ahí no se ve la magnitud, las cosas de su real magnitud. Como dicen muchos que éramos chicos, no se lloraba. En Malvinas no había soldados que lloraban porque había una muerte de un compañero. Es duro decirlo, pero es así, uno se acostumbra. Con los 20 años que teníamos en ese momento, cuando uno a veces, yo escuché por ahí decir, los chicos de la guerra, no éramos ningunos chicos. Yo creo que éramos hombres que sabíamos lo que estábamos haciendo, que quizás no teníamos la experiencia que podía tener un soldado inglés, pero la garra que le poníamos día a día y el compañerismo que se forjaba ahí en combate, creo que nos hacía crecer mucho más. El miedo también es cosa de hombres y ser valiente no significa ser un héroe, sino saber dominar el miedo, ¿no? Esa fue la primera experiencia que me llevó a mí a darme cuenta que pude superar el miedo.
No que no tuve miedo, sino que tenía miedo, pero lo pude superar. O sea, nosotros llegamos a Darwin y ya teníamos una misión preestablecida en la orden de operaciones que recibimos, que era realizar fuegos de hostigamiento sobre el lugar que ya estaba, donde habían desembarcado los ingleses. El Regimiento 2 de paracaidistas inició en Darwin el ataque sobre nuestra tropa. Los hechos heroicos de nuestros soldados fueron testimonio de grandeza, entrega y coraje. Recuerdo el día 28 de mayo de 1982, cuando después del combate inicial de la Compañía A, que desde nuestras posiciones como un anfiteatro veíamos el fuego de las ametralladoras, el fuego rasante y trasante de las armas automáticas, las explosiones, las bengalas de iluminación. Nuestros soldados estaban en la posición esperando recibir el ataque británico. Recuerdo a nuestros soldados correntinos, chaqueños, firmes en las posiciones, aceptando esa realidad y esperando que en cualquier momento los británicos aparecieran frente a nuestras posiciones. El campo de combate se iluminaba continuamente porque estaba continuamente iluminado con bengala, con lo cual te veía prácticamente todo. En un principio no teníamos observador adelantado, es decir, no tiramos con observador adelantado justamente porque no tuvimos tiempo de preparar nada. O sea que uno tiraba en función a lo que el jefe de batería orientaba la carta, en función de una carta topográfica, y se tiraba en dirección a donde se suponía que venía avanzando el enemigo. En Darwin, el enemigo es detenido por la sección del subteniente Pelufo, la sección de Esteves, que había de refuerzo. Luego que el teniente Esteves reforzara nuestras posiciones, yo lo orientara sobre la situación que estábamos viviendo, los británicos aparecieron y nosotros desatamos los fuegos automáticos de nuestras armas. Recuerdo los Viva la Patria, los Zapucay de los soldados correntinos. Salíamos y nos pegaban los tiros en la cabeza. Nosotros tirábamos, salíamos, tirábamos, nos metíamos en los pozos, estábamos así. El combate de infantería de distancias cortas. En un momento los ingleses nos gritaban que nos rindamos en español, en inglés, en todo, y nosotros seguíamos combatiendo. Al ser herido yo estaba abriendo fuego con un FAP, con un fusil automático pesado. Ya el combate nuestro estaba muy próximo, a 50, 100 metros, fue un combate diurno, y de golpe siento un estruendo en la cabeza. Me había impactado un tiro, caí desplomado al fondo del pozo, y un soldado que estaba en la posición conmigo me saca el casco, un pasamontaña que tenía abajo del casco, y como me ve prácticamente afligido, en estado de shock, me dice: no se aflija mi subteniente, el cuero nomás es. Esteves está arreglando el fuego y un soldado se hace cargo de la red y dice: el teniente Esteves murió, dice. Entonces él la siguió arreglando hasta que pudo, hasta que directamente murió Esteves, murió un cabo y el soldado, creo que era Carrascul, el que estaba ahí, que son los que mueren dirigiendo el fuego de la artillería, ¿no? Me pongo el casco para asomarme y todo. ¿Y entonces qué hago? El subteniente pide parte para el teniente Esteves, y me dice: murió, está muerto. Y yo, subteniente herido, ¿qué voy a hacer? Armo bayoneta, sigo combatiendo o ordeno alto el fuego y rindo la posición. Se me llenó la cabeza de preguntas, ¿no? Y a los 2 o 3 minutos cae un proyectil de mortero frente a la posición a unos 50 metros. Evidentemente nos estaban arreglando. Entonces en ese momento se ordena un cambio de posición. Con el único jeep que teníamos, hubo que desenterrar los cañones porque estaban prácticamente enterrados hasta el escudo, la flecha completa del cañón hasta el escudo. Se desenterraron, se pusieron en marcha uno a uno y así fueron haciéndose el traslado. En esa oportunidad, cuando estábamos haciendo ese trabajo, quedó un proyectil de mortero en el medio de la posición, en el centro de la posición. Cuando hacemos el cambio de posición en esas condiciones, caen las ráfagas de mortero, pero cayeron todas cortas. Es decir, realmente no tuvimos ningún herido. De ahí nos fuimos a la última posición que se hizo frente a un galpón de esquila,
que es la última, donde prácticamente ya ahí empezamos a tirar con puntería directa, no se tiraba más con puntería indirecta porque estaba tan cerca la tropa que los veíamos y hacíamos fuego con puntería directa. Ordeno alto el fuego, porque sabía que venía el asalto británico sobre nuestras posiciones y que iba a ser muy difícil salvar vidas. Es así que ordené alto el fuego, a un soldado le ordeno que ate un repasador al fusil y lo agite. 2 tiros impactan en el guardamano del fusil. Asustado lo mete adentro del pozo y me muestra, mire mi subteniente, le pegaron al fusil. No dejan de disparar los ingleses. Yo le digo que lo levante, que lo agite con decisión, que salga del pozo con los brazos en alto, y así lo hace el resto de los soldados que estaban en la posición. Ordeno a viva voz alto el fuego. En varias oportunidades los ingleses dejan de tirar, nosotros empezamos a salir de la posición, los ingleses nos empiezan a capturar. Yo no podía salir porque estaba herido y me quedo con el soldado Orellana herido en el fondo del pozo, y un soldado británico radiooperador con una Sterling, una pistola ametralladora, se acerca a mi pozo, me apunta y yo pensé que me iba a abrir fuego, que no quería tomar prisioneros, heridos. Levanto los brazos y él me dice, "Do you fine? ¿Ok? ¿Estás bien?" Y yo le digo, "I'm wounded, estoy herido", ¿no? "And your friend", me dice, ¿no? Que lo ve tirado en el pozo. Yo le digo, "Is wounded too", está herido también, le digo. Entonces él me dice, "Well, the war is over for you. You go home now". Me dice, "La guerra terminó para vos, vos te vas a ir a tu casa", ¿no? Y me pasa la mano y me ayuda a salir del pozo. A los jefes siempre nos queda como un fantasma, y es un poco haber vuelto y no haber quedado junto con mis hombres allá en Malvinas. El jefe de la Fuerza de Tarea optó por la solución más aceptable. No tenía ningún sentido seguir defendiendo una plaza donde ya se ponía en peligro la vida de 145 civiles que estaban ahí, que eran los pobladores de Darwin, en función de ninguna razón política, porque el objetivo importante no era Darwin, era por supuesto Puerto Argentino. Cayendo Puerto Argentino, el resto caía solo. Empiezo a replegarme, a buscar cubierta del fuego que estaba siendo producido. Bajo a una entrada de mar que era como un barranquito de 2 metros, 1,50 m de altura, y ahí me encuentro con Juan José Gómez Centurión, que viene hacia mis posiciones. Entonces me pregunta qué pasó, le digo, están abriendo fuego, hay que iniciar el ataque más atrás. Bueno, me dice, listo, volvé al pueblo, avisale a Esteban y yo voy a tomar contacto con el enemigo a ver dónde están. Y va hacia el lado del aeropuerto. Yo vuelvo al pueblo, me encuentro con Esteban, le digo, bueno, esperemos acá. Cuando vuelve Gómez Centurión, él cuenta. Recuerdo que a él le ordenan contraatacar, bloquear fundamentalmente la penetración de los ingleses. Lo logra en un sector donde él estaba en una altura, donde las fuerzas inglesas quedan encerradas en un campo minado, tanto derecha como izquierda, hasta que tenían la situación perfectamente dominada y en un momento aparece una bandera blanca. En ese momento se acercan a conversar uno de los ingleses por la parte que solicitaba el alto el fuego, y por el lado de la Fuerza Argentina se acerca Gómez Centurión, que tenía un buen dominio del inglés. Se juntan en proximidades de un alambrado, y cuando se encuentra con este inglés, le transmite la inquietud, la sugerencia de que se rinda. Esta actitud indignó a Gómez Centurión, quien tenía la situación totalmente dominada. Los que estaban en una situación crítica eran los ingleses y no podía entender cómo este hombre le estaba pidiendo que se rinda. Tal es así que de muy mal modo le dice que estaba totalmente loco, que no entendía lo que le estaba pidiendo.
que dé media vuelta y que vuelva a su posición, porque en breves segundos iban a volver a abrir el fuego. La realidad es que lo que estaba buscando este oficial inglés era ganar tiempo para que otras fuerzas que no se encontraban dentro del sector minado pudieran efectuar un envolvimiento y lograr ocupar una altura donde tuvieran una mejor posición para poder atacar a las fuerzas de Gómez Centurión. Mientras esto estaba ocurriendo y Gómez Centurión y el inglés volvían para sus propias posiciones, el subteniente Gómez Centurión ve que el inglés se da vuelta, se arrodilla y le apunta. Y en un momento alguien abre el fuego de la fracción inglesa. Entonces Gómez Centurión se da vuelta y tira. Y ahí es cuando lo mata al teniente Barra. Que en ese momento nadie sabía quién era un oficial que de aspecto juvenil. La sección logra replegarse, dejando heridos en la zona y volviendo a buscarlos durante esa noche con voluntarios, siendo el hombre que encabezó la búsqueda del personal que habían dejado tras las líneas enemigas, el que encabezó la recuperación de su personal. Habiendo sabido que había caído Darwin, medio que nos agarró un poco de bronca y también de demostrar la raza guerrera que nos habían inculcado los oficiales, suboficiales del grupo, ¿no? O sea, el artillero no tiene que apretar los dientes y armarse y salir para adelante. Fue conocido como el Día Negro de Bahía Agradable. Los ingleses sufrieron un ataque aéreo sobre sus 2 transportes de desembarco de tropa, dando así comienzo a los combates finales por la defensa de Puerto Argentino. El día 8 de junio, entre Monte Harry y de Dos Hermanas, hay un afloramiento rocoso que se denomina Wood Ridge. Mi sección ocupaba posiciones desde lo que serían las estribaciones de la ladera norte hacia estas piedras de Wood Ridge. En ese primer encontronazo con los ingleses, que pertenecían a la primera sección de la compañía K del batallón 42 Comando Royal Marine, y venían al mando de un teniente que se llama Mark Townsend. Este oficial británico lo que intenta es rodear a la posición nuestra y atacarnos en forma de arco hacia donde nos encontrábamos nosotros. Mi primera reacción, mejor dicho, fue empezar a disparar, pero luego de algunos minutos todo el mundo ya estaba disparando, no hizo falta impartir órdenes. 300 metros más arriba donde yo me encontraba, que era la zona de la cumbre, todos los infantes que estaban ahí, más las ametralladoras pesadas 12,7, todos estaban tirando hacia abajo. Porque en el fondo era la primera vez que teníamos la posibilidad de tirarle a los ingleses. Lo que sucedía en el monte fue algo verdaderamente impactante. Impactante porque se veían haces de luz. Esa noche fue dura, muy dura, porque esa noche vimos el combate de Monte London, que lo teníamos a 1500 metros, no creo que más que eso, y se veía un infierno literalmente, que sabías que no quedaba mucho tiempo más para que ese infierno se trasladara a donde estábamos nosotros. Al día siguiente tomamos mayor conciencia, ya el ataque era permanente, artillería, nuestro artillero, ya el 13 de junio fue muy tenso en lo que respecta a intercambio. Nosotros siempre en nuestras posiciones esperando que ese desplazamiento pasara por el Valle de Moebrú y subiera a nuestras alturas y después recaer en Puerto Argentino. El primer hecho que vivimos antes de tener que replegarnos fue no solo ser testigos del ataque de los paracaidistas británicos al Monte London, que estaba muy enfrente nuestro, ya fuimos testigos del combate heroico de los soldados del Regimiento de Infantería 7. Porque los paracaidistas británicos, cuando se produce el hecho famoso del soldado inglés, el cabo inglés, que pisa la mina y delata el avance, nosotros ya habíamos detectado el movimiento en el valle de las fracciones que se estaban adelantando por el valle para apoyar el asalto al cerro. Primero el bombardeo, iluminado por las bengalas, era como un teatro surrealista, excepto que uno sentía el piso como temblaba y escuchaba las explosiones, y se imaginaba esos hombres que estaban siendo bombardeados. Como si eso fuera poco, después se empezó a incrementar cuando se delata el ataque con los disparos de las armas automáticas, y uno veía no solo las explosiones, sino las ráfagas de munición trasante, cómo rebotaban contra las rocas
y picaban y uno veía cómo se perdían en el cielo. Y se imaginaba también a esos hombres que estaban en el pozo y que en las pausas de fuego abrían el fuego y tiraban. Y en el transcurso de las horas vimos cómo esas bocas de fuego iban disminuyendo, hasta que en un momento solo se veía una ametralladora 12,7, que era de la Infantería Marina, que estaba en ese sector, y una ametralladora MAG, que era de la sección de Baldini, donde estaba el mismísimo Baldini. Y cómo cada vez que abrían el fuego los británicos y uno veía esas bengalas que iluminaban y las explosiones, y decía, bueno, ahí no quedó nada. En la pausa de fuego nuevamente esas ametralladoras tiraban y tiraban hasta que finalmente se callaron. Y uno sabía que ese silencio de las armas automáticas implicaba que quien estaba ahí posiblemente no había conseguido replegarse y o estaba herido, o estaba prisionero, o estaba muerto. Así que esa necesidad de abandonar el pozo y de avanzar a ayudar a esos camaradas que estaban enfrente a uno y uno sentía la necesidad de ayudarlos y de ver cómo los iban superando y uno no podía hacer nada porque el próximo paso éramos nosotros, contradiciendo las órdenes de no delatar la posición. La ametralladora de Poltronieri y la ametralladora de Orisberger tuvieron su bautismo de fuego porque abrieron fuego sobre las fracciones británicas y el fuego de las ametralladoras los obligó a cambiar de posición. Pero fue lo único que pudimos hacer y después esperar que vengan sobre nuestro sector, como así ocurrió. Recién el 12 de junio, cuando ya el fuego de artillería empezó a caer, ya nosotros estábamos muy bien protegidos del fuego que venía del sur. Ese día empezó a caer el fuego venía desde el este. Los ingleses habían tomado las alturas, se ve que tenían puestos observatorios, empezaron a bombardear la zona de Moody Brook. Los tiros empezaron a caer en la zona donde tenemos los vehículos. Ahí nos ordenaron replegar los vehículos hacia la entrada de la ciudad. Dispersamos los vehículos, comenzamos muy cerca de la casa del gobernador y del hipódromo. Comenzamos a enmascararlo y cayó la primera ráfaga británica. La primera ráfaga cayó unos 20 metros de vehículo, la segunda cayó entre los vehículos. Y les puedo asegurar que los británicos tiraban con una precisión y una cadencia de tiro que era asombrosa. A la segunda o tercera ráfaga hirieron mi tripulación completa. A mi conductor, Cabo Primo Alegre, a mi soldado Iglesias, Diego Iglesias, y me hirieron a mí. A mí me impactaron 3 kills, una de las cuales casi me seccionó el brazo derecho. Ahí se terminó la guerra para mí. La mañana del 14, nosotros, mientras se firmaba la rendición, nosotros teníamos que cargar los heridos. Así que nosotras prácticamente todo ese día estuvimos trabajando. Y el 14 de junio fue como... sentimos como que habíamos defraudado a los que habían confiado en nosotros. A partir del 14 de junio es una herida que no tiene cicatriz, no va a cicatrizar nunca. Cesaron las explosiones. Día de resignación y tristeza si los hubo. Y por fin pudo escucharse el rugir del viento. Se enfrentaron con soldados correntinos, con indios, dice, del norte de la Argentina. No eran indios, eran nuestros menchos, nuestros gauchos, nuestros soldados criollos que combatimos como mejor podíamos y haciendo gala de nuestro grito de Zapucay, desafiando el ataque británico y defendiendo lo que nosotros estábamos convencidos que teníamos que defender, que eran nuestras Islas Malvinas. Tenemos que considerar que peleamos no contra cualquiera, peleamos contra el mejor ejército del mundo. Entonces valga el reconocimiento a nuestros oficiales y soldados que mantuvieron los medios operando hasta el último momento, estando a la altura de los acontecimientos. Uno veía a los hombres a esa altura todavía de los acontecimientos, enteros, optimistas y esperanzados. Después de estar más de 2 meses a la intemperie en muchos casos, después de estar 45 días bajo fuego en la mayoría de los casos, nuestras unidades pelearon y hubo que sacar a cada uno de ellos de sus posiciones con un volumen de fuego y con un combate sumamente duro para los ingleses, que no encontraron nunca posiciones vacías,
Nunca encontraron defensores que se derritieran en sus posiciones o no les presentaran combate. Ya nunca seríamos los mismos. Habíamos perdido la batalla, pero la causa seguirá viva por siempre, inflando nuestro pecho orgulloso por la patria argentina. Nosotros hicimos todo, estuvimos en condiciones, apoyamos a las tropas de primera línea. Yo puedo caer a Malvinas con los ojos cerrados y abro los brazos y sé dónde estoy. Yo recuerdo todos los días Malvinas, y a cada momento y en cada cosa. Malvinas para mí es un sentimiento, y no lo digo de bocas para afuera, lo llevo dentro de mi corazón. Malvinas me dejó el recuerdo del esfuerzo de una generación de argentinos que dio todo por la patria, dio su vida. Malvinas es la bandera que une a todos los argentinos. Que los 649 que están allá esperando relevo, que no haya sido en vano, ¿no es cierto? Por eso nosotros tenemos que seguir con este tema de recordarlo. Un veterano es alguien que quizás pase desapercibido en el trajín diario, pero bueno, es una persona que en un momento dado tuvo que dar un testimonio, tuvo que dar muestras de que lo que prometió intentó cumplirlo de la mejor forma que pudo. Y es un hombre que lo que busca básicamente es que le digan gracias nada más, y le reconozcan que fue un valiente que se batió aún en una guerra perdida. Que sepan que fueron hombres, aquellos soldados que dejaron todo y que nadie dudó en dar la vida por la patria. Es un sentimiento que no he intentado, previo a esto, contestarme qué es Malvinas, pero no puedo, porque es un sentimiento que no tengo forma de decir con palabras lo que es Malvinas para mí. Yo estoy orgulloso de haber estado en Malvinas. Estoy casi agradecido, porque una oportunidad así, la de vivir un hecho tan trascendental, la vida no se la da a cualquiera. Todavía quiero creer que el orgullo que tenemos nos hace intuir que hay algo de nosotros todavía allá que todavía está de guardia, que es imposible separarlos de ese entorno, de esas Islas Malvinas por las cuales luchamos y por lo cual estamos tan orgullosos. Para mí haber ido a Malvinas fue como un toque divino, por decirlo de alguna manera, el poder haber estado en Malvinas defendiendo mi tierra. Combatimos con honor y lo volveríamos a hacer. Yo lo volvería a hacer. Porque cada soldado tenemos nuestra propia experiencia y tenemos nuestro sentimiento, pero esa experiencia para mí fue única. Y nunca escuché un soldado que diga que no va a volver. El mejor recurso que funcionó en la guerra fue el recurso humano. Cada uno en su lugar trató de cumplir con su misión de apoyo en lo más avanzado posible. Se adaptaron y la enfrentaron y yo creo que cumplieron muy bien. Y querían seguir peleando, así como estaban todos estropeados, querían haber seguido peleando para ganar. Por mis compañeros que quedaron muertos allá y en combate, creo que por eso hoy más que nunca tengo que llevar con orgullo el haber participado en la Guerra de Malvinas. Yo estoy muy orgulloso de haber participado en las islas, en este conflicto con Inglaterra y haber dado todo con la aviación de ejército. Pero yo estoy orgulloso de haber ido a Malvinas, porque de algo estoy convencido, de que estaba luchando ante un enemigo y estaba defendiendo a mi patria. No debe haber un veterano que en un momento del día no recuerde Malvinas. Lo que desearía es ver que esto culminara como con el fin que uno comenzó, ¿no? De ver flamear la bandera en Malvinas, ¿no? Porque Malvinas no es una causa que se concluye con una guerra, con un resultado de un combate.
Malvinas es una causa nacional, una causa que está grabada en la letra de nuestra Constitución Nacional. Y la solución de este conflicto de soberanía, debe ser el punto final para esta causa Malvinas. No hay otra salida, no hay otra solución que no sea la devolución de la soberanía de las Islas Malvinas, Georgia y Sandwich del Sur a la República Argentina.